Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la radio. Muy buenas tardes en este sabadito 14 de marzo. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Yo soy Adrián Valencia y aquí en este día está con nosotros nuestra compañera Nadia. Ya estoy de regreso después de hace mucho que no estaba aquí. Un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde rica. Ya el calientito se empieza a sentir afuera en San Antonio. A pesar de todo lo que está pasando, nosotros disfrutando del día que nos ha regalado Dios, ¿no? Así es, así es. Y allá en controles está mi hija Camila y mi esposa Ceci. Allá en controles. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y muy polémico a la vez. Ya, hablando de todo lo que está aconteciendo en estos últimos días, todo este ajetreo, por decirlo así, que trae toda la gente que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar acerca de el tema en sí de hoy es protegiendo a mi familia de una pandemia. Y pues para comenzar me gustaría invitarlos a todos a ponernos en la presencia de Dios para comenzar con un texto bíblico y de ahí desarrollar nuestro tema. Y la cita bíblica viene de Jonás, capítulo 3, del 1 en adelante. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, a la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás, fue a Nínive, como se le había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en las advertencias de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto y se vistió de saco. Se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres, bestias, no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Dime tu palabra y seré dichosa. Haz que florezca en mí y que la vuelva a ti, Señor. Hola también a todos los que nos están viendo en Facebook, ya estamos en vivo y si tienen alguna pregunta, algún comentario, gracias Inés, Imelda, Yolanda, Olivia, El Reyes, por los que nos están viendo. Muchas gracias por apoyarnos en este ministerio. Si tienen alguna pregunta, comentario o simplemente Una sugerencia. Será muy bienvenida. Pues en estos días que estamos viviendo tan de cerca todo esto que se está viniendo del coronavirus, de esta enfermedad que pues no es algo nuevo. Desde la antigüedad, ¿verdad? Como acabamos de escuchar en este texto bíblico, de todas esas epidemias, de todas estas pandemias, por decirlo así, que han venido a través de la historia,
hasta llegar hasta nuestros días, cómo se vive hoy esto tan revolucionario que está causando muchos estragos en toda la ciudad como en el mundo entero, todo lo que está venido ocasionando. Y pues es increíble cómo ver a la gente comprando como si fuera el fin de todo ya, comprando en las tiendas, almacenándose y pues es increíble, pero pues a la vez es necesario. Sí, y fíjate que ayer, de hecho nosotros fuimos a la tienda porque pues necesitábamos comprar nuestro mandado de la semana. Y entramos, pues parecía todo muy normal, muy tranquilo, pero empezaba a ver a gente con los carritos súper llenísimos, así como que comida para 3 meses. Y pasaba, pues, o sea, topándome con gente y era de que no podía conseguir todo lo que estaba buscando que necesitábamos. Y pues volvimos hoy otra vez, ya como que ya estaba más tranquila la cosa, pero vacío todo, o sea, ni de gente ni de cosas. Pero, no sé, siento como que en algún momento, también por todo lo que hemos estado viendo en las noticias, como que nos estamos dejando guiar por el miedo. El miedo un poquito elevado. Una cosa es tener precaución y otra cosa es, pues, vivir con el miedo de que me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Pues no se les digo que no compre nada, porque pues también hay cosas necesarias, pero pues nada más lo necesario. O sea, tener la fe en Dios de que pues Él nos está cuidando y mientras hagamos nuestro trabajo, pues Él siempre está apoyándonos. Así es, y pues como lo acabas de decir, ¿verdad? Porque aunque muchos pues no tenemos ese, como por decir, ese temor de todo esto que se está viviendo, sí, pues como seres humanos es lógico pensarlo de que por una cosa u otra se está acabando todo y obvio, tenemos que ir a agarrar lo necesario para nuestra familia, para subsistir en estos días. Pero fuera de todo eso, que pues de una forma o de otra es necesario tener suministros en nuestras casas y todo, ¿verdad? Claro. También es muy importante seguir todos los protocolos que se piden. Porque pues la verdad no sabemos si esto qué tan grave sea. No sabemos si viene de un lugar, viene de otro, si fue hecho por esto, por aquello. No sabemos en realidad más que lo que estamos escuchando a través de las noticias, a través de comentarios que se escuchan en la calle, en la televisión. Muchos países que ya han cerrado sus fronteras y lo único que sí sabemos es que hay muchas personas que están muriendo. Llámese coronavirus, llámese como se quiera llamar. Se están muriendo esas personas. Entonces, aquí lo importante, y como mencionábamos hace ratito, el tema es qué hacer en nuestra casa para que esa pandemia o esa enfermedad, ¿verdad? Llámese como sea, mala o gravísima o anyway, como sea. ¿Cómo proteger a nuestra familia? Sí, yo creo que es momento de ser como de que, o sea, todo lo que está pasando fuera de nuestra casa, pues ahora sí que está fuera de nuestras manos. No tenemos control de eso, nada más como lo mencionaste, seguir las sugerencias de cuidado, higiene y todo eso. Y pues a trabajar lo que sí tenemos un poquito más de control, que es lo que sucede dentro de nuestras casas y cómo reaccionamos nosotros como personas, como papás, y pues tomar las precauciones debidas. Sabemos de antemano que pues es imposible que de un día para otro nosotros como seres humanos, así sea el mejor científico, así sean mejores doctores, puedan desarrollar una vacuna o un medicamento, llámeselo como sea, para lograr que esta epidemia no llegue a más lugares o que no contagie a más personas. Podemos prevenirla humanamente hablando, ¿verdad? Con todos los protocolos que pues los doctores dicen que todas las personas de salud están diciendo en estos momentos. Pero más allá de eso, ¿qué hacer para terminar definitivamente con esta epidemia, con esta pandemia o como se llame? Solo hay una persona que puede de un día para otro terminarlo todo. Y sabemos perfectamente que es Dios. Así es. En la cita bíblica de Jonás, del capítulo 3, del 1 en adelante, que acabamos de leer, que escuchamos, nos dice claramente cómo esa ciudad iba a ser totalmente destruida.
Entonces, si empezamos a leer un poquito más de la historia, vemos cómo no nada más fue en esa época, sino época más atrás y época más adelante que estas epidemias han venido surgiendo y cómo de una forma o de otra Dios ha logrado llegar y acabar con todo. Pero ¿qué se necesita? O sea, a lo mejor pues Dios no necesita nada. Dios si quiere lo hace, ¿verdad? Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra parte en esto? Y pues claro, ¿verdad? Jonás nos lo acaba de decir. Sí. Nos dio el ejemplo perfecto de qué es lo que debemos hacer. O sea, básicamente, como tú lo mencionabas, de que ya iba con la orden de decirles que ya Nínive iba a dejar de existir, ya no iba a estar. Pero me gusta mucho la manera de que los ninivitas, ¿sí se dice así? Sí. ¿Cómo reaccionaron? O sea, en lugar de entrar en pánico, en lugar de sentarse tal vez decir, no, pues ya se va a acabar todo, entonces ¿para qué hago algo? ¿Para qué insisto en cambiar las cosas? Y ya mejor me resigno. Me gusta la idea de que, como dice, ordenaron ayuno. O sea, creyeron la advertencia de Dios y ordenaron ayuno de inmediato. Así como que se empieza a hacer esto y vamos a hacerlo. Y sé que en otras citas se menciona como que se ordena la oración también. Ayuno y oración, que es, se puede decir, ¿qué es lo que venimos haciendo desde que comenzó la Cuaresma? Si ponemos un principio, ¿no? Muchas personas lo practican desde mucho, todos los días, pero para darnos un momento de iniciar, empezamos la Cuaresma con ayuno y oración. Otra vez volvemos a tener la lectura de hoy que dice ayuno y oración. Y pues nuestra vida, la vida en la que estamos, en lo que está sucediendo en el mundo, en nuestras, pues nuestra ciudad aquí, para que irnos más lejos, es precisamente lo que tenemos que hacer. O sea, está más claro que le voy a decir ayuno y oración, y empezando por la familia, es donde podemos hacerlo primeramente. Así es, y pues como acabas de comentar, cómo queremos a veces cambiar todo cuando no hemos cambiado nosotros. Uh-huh. ¿Cuántas veces han pasado cuaresmas y cuántas veces hemos hecho nosotros un propósito de enmienda, pero cómo a veces sentimos como que Dios no nos escucha? Como que todo lo que empezamos a pedirle desde el principio hasta el final, cuando termina la Cuaresma, sentimos como que no nos escucha. Uh-huh. Y a veces nos preguntamos, ¿qué hice mal? Pero aquí claramente, vuelvo y lo repito, volviendo al texto bíblico, uh-huh. O sea, ¿qué se necesitaba para que Dios te escuchara? Sí. Y el rey lo dijo, vuelvan al camino, dejen de hacer todas las cosas malas que hacían y empiecen a hacer el bien. De esa manera, Dios va a ver que verdaderamente hay un cambio en ustedes y va a arrepentirse. Uh-huh. Y porque Dios es un Dios justo. Así como como nosotros rezamos el Padre Nuestro, y perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uh-huh. Entonces, si yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, ¿cómo es posible que Dios no me vaya a perdonar o me vaya a negar el perdón? Uh-huh. Dios me va a perdonar. Lo mismo, si andamos descarriados, por decirlo así, hablando de nuestra casa, hablando de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, que todo anda mal, estamos haciendo cosas que, las cosas malas las estamos haciendo buenas, y muchísimas cosas que está cambiando, de cosas que van en contra de Dios. Sí. Y si verdaderamente estamos arrepentidos y queremos que Dios nos escuche, ¿qué estoy haciendo yo de enmienda para que Dios me escuche y así pueda atender lo que yo le estoy pidiendo? Sí. Porque si yo perdono, Él me perdona y viceversa. O sea, si yo quiero pedirle perdón a Dios, ¿qué voy a hacer para ganarme ese perdón? No está nomás de que perdóname, yo sigo haciendo lo mismo ya que al cabo Dios me perdonó. Uh-huh. No, aquí el texto, es verdad, el texto claro nos lo dice. Uh-huh. Vuelvan al camino, sí. Otra vez de nuevo, ayunen, oración. Y justamente el arzobispo acaba de dar un decreto. Uh-huh. Y no es casualidad, ¿verdad? No. Pues así es el decreto, si no me equivoco. Yo me enteré ayer de que estaba dando dispensión por la misa de este fin de semana. Debido otra vez a todo lo que está sucediendo, por seguridad,
Y se sabe que se batalló mucho, o sea, fue muy difícil para él tomar esta decisión, pero pues tomando en cuenta la seguridad de todos, sacerdotes, párrocos, gente feligreses y todo, se hace una dispensación de que pues no va a haber misas, básicamente, no va a haber misas, no es, si uno no va a una misa físicamente, pues no es pecado, no se va a tomar como tal en esta ocasión porque el arzobispo así lo hizo. Pero sí pues, como dice, nos empujó tantito, nos motivó a que viéramos las misas por televisión, el canal católico que existe. Se hacen misas a diario, todos los días, y pues también la misa dominical, que ya se viene este fin de semana. Por el momento, eso es lo que está dicho, está decretado, vaya, y están trabajando, pues viendo cómo mejora la situación, pero estamos planeando que la situación sea así para finales de marzo. Ya a lo mejor antes, a lo mejor después, ya nos irán diciendo si cambia la situación o si sigue igual, referente a las misas. Y qué bueno que lo podemos mencionar, porque hay muchas personas que no lo saben todavía. Sí. Y muchas personas que rápidamente están imaginando cosas, muchas personas que están tomando reacciones muy negativas de todo esto. Que al final de cuentas, nadie sabe mejor que el Espíritu Santo lo que nos hace bien a todos. Sí. Hay personas que dicen que cómo es posible que se vayan a quitar las misas, que cómo... Nuestro Monseñor Arzobispo sabe perfectamente que todas las responsabilidades de esta ciudad, de San Antonio, es bajo su responsabilidad, todas estas almas. Entonces, y de igual manera, si en una misa se contagian 15, van bajo su responsabilidad, porque él es el que tiene que dar la cara, tanto el gobierno del mundo como el gobierno celestial, que es Dios mismo. Él tiene que dar la cara. Ahora, si nuestro Santo Padre lo permitió porque vio que era lo mejor, pensando en, claro, no como humano, como inspiración de Dios, de decir, bueno, vamos a cancelar las misas por un lapso de tiempo corto, que con el favor de Dios no va a ser mucho. Y esto que el arzobispo dijo es importante. No quedarnos en la casa dormidos, no aplaudir porque, ahora sí el domingo lo tengo libre. Ya no tengo que ir a misa. Sino al contrario. Es un decreto, como el que el rey que en Nínive lo decretó. Es un tiempo para pensar, hacer un examen de conciencia en esta cuaresma y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Realmente quiero que en mi casa no llegue a infectarse mis hijos, mi familia. Porque por cualquier motivo o razón puede que haya un contagio en mi casa. ¿Y qué tengo que hacer yo para pedirle a Dios? Pues primero que nada, empezar a hacer las cosas bien, convertirme, que una verdadera conversión para que Dios diga, mira, en esta casa verdaderamente se están arrepintiendo. Entonces que pase por ahí. Y no por miedo, sino por amor. Exactamente, por amor. O sea, como quiera también, o sea, como decíamos, somos seres humanos y vamos a tener a lo mejor cierto miedo, pero yo creo que la clave está en no... ¿cómo podré decirlo? En no ser esclavo del miedo, sino decir, sabes que esto está pasando, pero yo tengo fe en Dios, mi amor por Dios es grande y esto me corrijo, como dice acá, me corrijo de mis malas obras a seguir el buen camino y yo sé que las bendiciones de Dios vendrán porque yo estoy haciendo lo correcto. Y yo creo que va un poquito en contra de lo que el mundo ahorita está... diciendo o mostrando, porque como que nos hemos acostumbrado a una cultura de que queremos las cosas ya, de que lo mencionabas ahorita, de que si estoy pidiendo eso, ¿por qué no lo tengo? O sea, toda la comida que pides te llega en media hora y ya cenaste. Pero hay que, como decías, un examen de conciencia, decir en qué punto estoy en mi vida. O sea, si todo eso está pasando en mi alrededor, ¿cómo puedo yo proteger a mi familia? O sea, ir con el Rey de Reyes, que sé que Él tiene poder. Sé que Él puede estar ahí presente para cuidarme cuando yo no me pueda cuidar, porque esto igual y no sé, Dios no quiera, pero si salgo contagiada es como que Dios tiene la solución. Tener fe ciega en Él y simplemente enfocarme en lo que yo puedo hacer. Orar, ayunar,
convertirme, corregir mis caminos. Así es. Antes de que vayamos a un corte comercial, les recordamos los teléfonos en cabina 888-880-8563. Otra vez, 888-880-8563. Para cualquier comentario o cualquier punto de vista que tenga, puede hacerlo a través del teléfono en cabina. Y también a través de las plataformas de Facebook Live y de la radio. Vamos a un corte comercial, no nos dejes y aquí continuamos contigo. Hola mis hermanos y mis hermanas, les saluda el Padre Juan Carlos Tejada de la Parroquia San Timoteo y les invito a nuestro festival en el Día de los Muertos, este 2 de noviembre de 3 de la tarde a 10 de la noche. Vamos a celebrar la vida. Puedes traer la foto de tus parientes y colocarla en nuestro altar de los muertos que va a estar disponible en nuestra parroquia. Va a haber música, va a haber mucha comida, competiciones de catrines y de catrinas y de calaveritas y muchas sorpresas más. Puedes llamar al 210-434-2391, 210-434-2391, que es el número de teléfono de nuestra parroquia para darte más información. Soy nuevamente el Padre Juan Carlos Tejada de la Parroquia San Timoteo, localizada en el 1515 Saltillo Street, San Antonio, Texas, 78207. Muchas bendiciones. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Buenos días. Gracias por escuchar la nueva Virgen de Guadalupe Radio. Deseamos que María sea su compañía en este día. Nos escuchamos. Hermanas y hermanos, amigo, amiga, que me escuchas. Hola, les habla Patricia Flores para invitarlos a este hermoso crucero por el mar Báltico y los países escandinavos, donde visitaremos Copenhague, Dinamarca, Berlín, Alemania, Tallinn, Estonia, San Petersburg, Rusia, Helsinki, Finlandia y Estocolmo, Suecia, del 7 al 17 de agosto del 2020. Este viaje no es peregrinación. Para mayor información, llamar al 210-391-4102. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Dosis de Virgen de Guadalupe Radio. Y pues sí, como estábamos comentando antes de ir al corte comercial, qué dura situación estamos viviendo, ¿no? Por ahí mandamos saludos a María Guadalupe, a Miriam y Celia Escobedo que nos están viendo. También, pues es muy cierto lo que nos dice Mari Peña, mucha oración, mucha oración. Gracias por sus comentarios y gracias por estar en sintonía con nosotros. Y pues justo hablando de esto que estamos hablando acerca de pues este decreto que ha hecho nuestro Monseñor Arzobispo, como es muy importante la obediencia, es muy importante mantenernos siempre obedeciendo a nuestra guía que tenemos, que Dios nos ha puesto, que no nos la puso el mundo, Dios nos ha puesto al Señor Arzobispo, seguir obedientes a lo que Él nos está decretando y continuar siguiendo de acuerdo a los protocolos que nos van diciendo tanto el gobierno como sin no desobedecer al gobierno, pero seguir confiando en nuestro Monseñor Arzobispo. Porque si bien es cierto que más de, como nos dicen, más de lavarse las manos y de X cosa, se trata más de orar, más de ayunar, más de hacer una conversión porque Señor acabe todo esto. Pero es muy importante. La higiene es muy importante. Sí. En estos momentos no salir tanto, los que tenemos niños pequeños, los que tenemos ancianos en casa, no exponerlos, mantenernos otra vez. Es el tiempo de estar en casa orando, estar en casa viviendo lo que a lo mejor por situaciones mundanas
no nos habíamos dado el tiempo de convivir en familia, en oración, en ayuno y en ese examen de conciencia personal que podemos hacer. Las misas, este tiempo de que a lo mejor van a ser 2, 3, hasta 4, no sabemos. Pero estas misas, las cuales no vamos a poder asistir, es el momento de valorar. Es el momento de que Dios, mediante el día que regresemos a la misa, ir con ganas, ir a vivirla, porque Dios nosotros no sabemos. Mañana o pasado vamos a ser perseguidos, como están viviendo nuestros hermanos cristianos en otros países. Ahorita nada más es por precaución, pero a lo mejor mañana va a ser por persecución. No sabemos, sí. Entonces, vivir la misa como si fuera la última. Y estos días que no vamos a tener la Santa Misa así, en vivo y en directo, que nos sirva de reflexión para valorarla y pedirle a Dios que nos dure muchísimo más tiempo. La Eucaristía, que nos dé hambre el Señor de ir a recibirlo con ganas, con devoción, y no simplemente por algo como rutinal, algo de que, pues voy a ir a recibir, pues voy a ir a misa y estarnos dormidos ahí. Y después decir, nos quitaron la misa, pero cuando la teníamos, me quedaba dormido, me distraía, llegaba tarde, o sea, no la valoramos. Y como hoy que se nos quita, sí, muchos estamos diciendo, pero ¿cómo que van a quitar la misa? Ahorita es el tiempo de reflexión, de convertirnos y valorar lo que verdaderamente vale la pena, que es lo que es de Dios y para Dios. Por eso qué bueno que Dios nos permite ante la tempestad este tiempo para nosotros, para autorreflexionar y conocer qué es aquello que nos impide que Dios pueda accionar en nuestras vidas. ¿Qué estamos atrancando en nuestro corazón que no hemos logrado, como mencionabas, la Cuaresma, el tiempo de desprendimiento de aquello que no nos sirve, que no nos deja estar cerca de Dios? Así es. Fíjate, ahorita que mencionabas de la misa, me hace un nudo en la garganta nada más de imaginármelo, de hablarlo. Ayer, de plano, sí, cuando leí el decreto, sí lloré. Me dolió mucho porque, el simple hecho, o sea, de no poder ir a misa por salud, claro, lo entiendo mucho, pero yo creo que ahí lo menos se me salía a decir, pero ¿por qué no? O sea, yo quiero ir a misa, ¿por quién me puede decir a mí que no puedo ir a misa? Ya cuando me calmé, que lo acepto, lo entiendo, o sea, para el arzobispo no debió haber sido nada fácil, nada más me puedo imaginar, simplemente como me estoy sintiendo ahorita, me puedo imaginar cómo se sintió él con el hecho de no poder ofrecer la Eucaristía. Y yo me puse a pensar, o sea, en otros países, como decías tú, o sea, que de verdad no pueden, que tienen que ir a un lugar escondido para que nadie sepa que voy a misa. No sé cómo lo hacen, no sé cómo podríamos vivir así, o sea, no. Me duele que sí no se valoren ciertas maneras, o que como dices tú, a veces se vuelve algo rutinario, decir, voy a misa los domingos y ya, pues ya fui a misa, ya cumplí y sigo mi vida. Sino de verdad, o sea, de verdad tomarnos este momento para analizarlo, o sea, de verdad cuando voy a misa estoy presente, de verdad estoy poniendo atención en las lecturas, de verdad estoy escuchando al Padre cuando está hablando, dando su homilía, de verdad siento que estoy recibiendo a Dios en la Eucaristía. O sea, todas esas cositas, analizarnos nosotros mismos y decir qué es lo que me falta, o sea, dónde estoy fallando, o sea, qué puedo corregir yo en mí. Y tomar las riendas de nuestra vida espiritual para poderlo. O sea, qué mejor momento. Escuchaba una señora que decía, qué coincidencia que cayó con la Cuaresma. Y yo, no es coincidencia. O sea, ¿cómo puede ser una coincidencia así? O sea, es exactamente todo esto que está pasando en la Cuaresma. O sea, es un momento más para decir, hey, o sea, ponte a rezar, ponte a orar, ponte a examinarte. Desecha todo lo negativo, de verdad, deshazte de lo que ya no, o sea, nada más, siento como que Dios dice, como que nada más me está estorbando el camino y no puedo llegar a ti. No, pero es que de verdad es muy, muy importante valorar la misa porque ahí se vive una experiencia que me doy cuenta ahora más que nunca que el mundo no lo tiene, o sea, no tiene este privilegio que nosotros hemos tenido hasta ahora y es temporal. Primeramente Dios que así sea, siga siendo temporal, pero de verdad valorarla porque no es una experiencia fenomenal. Así es, y por ahí me preguntaban que si hay una confusión
Y vaya, qué bueno que Dios nos permite tener estos medios para aclarar ciertas cosas, de que no estamos en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo que está viviendo esta catástrofe, por decirlo así, de este coronavirus. No es un tiempo el cual el arzobispo decretó que no va a haber misa porque estamos siendo perseguidos. No. Hay que aclarar eso. Ujú. Sí, Es sí. por precaución Sí. de salud. Y por, como tú acabas de mencionarlo, no fue algo fácil para él. Ujú. Porque como dijo Dios, lo de César al César y lo de Dios a Dios. Y el arzobispo lo tiene presente, lo tiene muy presente. Que si bien es cierto que esto solamente Dios lo puede acabar y esto solo es algo que orando y convirtiéndonos y como lo hemos platicado, de esa manera se va a lograr, pero también tenemos que cumplir con los reglamentos que nos pone el gobierno. Sí, Que si también. no puede haber reuniones de más de tantas personas, el arzobispo se pone en ese y dice, bueno, vamos a tomar este tiempecito. No quiere decir que ya la quitaron. No, no. No. Y ahí es donde estamos confundidos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre nuestros hermanos cristianos de los antepasados, los primeros cristianos, por decirlo así, y lo que estamos viendo hoy? Es una gran diferencia. Sí. Y inclusive, como lo comentaste, en otros países donde sí son perseguidos. Ujú. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que, obvio, ellos son perseguidos y nosotros es por precaución Sí. que no se va a dar la misa. Sí. Y desde el Papa, que ya dio la orden y siguió la pauta, los arzobispos y en ciertos lugares, y a lo mejor en todo el mundo lo van a hacer en algún dado momento. Pero lo importante que comentaba hace rato de la obediencia, del obedecer. Sí. ¿Por qué? Porque me comentaban, y a lo mejor habrá padres que puedan hacer a escondidas misas, y, o sea, no estamos hablando de una persecución. El motivo por el cual no creo que haya un sacerdote que vaya a desobedecer lo que el arzobispo, que es inspiración de Dios, que nos acaba de decir, por cierto tiempo nos vamos a esperar y se dispensa. Y ahí sí, ahora sí, pues sería como que de la propia decisión de la persona ir, porque, o sea, el arzobispo mismo lo está, o sea, se está haciendo esto por precaución, como dices tú, de la salud para no enfermarnos. Y luego nosotros vamos de desobedientes y nos enfermamos, ¿y qué pasa? Culpamos a la persona que no tiene la Exactamente, culpa. Exactamente, o sea, sí, y volvemos a lo mismo. Decían por ahí, oye, y es que desafortunadamente o afortunadamente lo que estamos viviendo, sí habrá sacerdotes que puedan hacer eso. Y decía, pues, si fuéramos en una persecución, el mismo arzobispo lo hubiera dicho. Sí. Nomás a su discreción, cada quien hagan sus misas ocultas y díganselo en secreto a la gente y corran la voz, como lo hacían los antepasados. Recordemos las cartas de Pablo que se hacían en el Ágape, donde en casa de fulano, de mengano, se leían esas cartas que no se podían hablar en público, pero se corrían las voces, pero todos los, empezando por Pablo, él autorizaba eso. Sí. Y la diferencia entre ellos y nosotros, y que debemos de tomar ese ejemplo, la obediencia. Ellos obedecían Sí. a lo que Pablo y a lo que pues sus superiores decían, porque al final de cuentas no lo decían ellos, como Sí. San Pablo no lo decía, ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en Sí. mí. Sí. Entonces, Y hay que creerlo. ¿quién o sea, mejor que el arzobispo, que, que es el mismo Espíritu Santo que obra a través de él, el que nos dice lo que tengamos que hacer? Vuelvo y lo repito. Dios sabe lo que tiene que hacer para lograr llegar a nuestros corazones. Que nos quitó la misa por 2 semanas, 3 semanas, qué sé yo. Y cuando la teníamos, ¿qué hacíamos? Sí. Ahí estábamos unos roncando, otros distraídos, otros realmente no vivimos la misa. Ajá. Ahora sí es tiempo de valorar y decir, ya estamos viendo lo que nos quitaron. Ujú. Y por unos días. Que Sí, tampoco es primeramente la Dios, eternidad. en 1 semana, 2 semanas, con la ayuda de cada persona en su casa orando y pidiéndole a Dios por esta conversión personal, Dios nos escucha porque ve un verdadero arrepentimiento. Sí. Así es, ser honestos con nosotros mismos, o sea, porque pues Dios todo lo ve, no podemos fingir una conversión cuando no existe.
pero me encanta cómo lo pones, o sea, la obediencia ahora sí que es una de las cosas más como cristianos que tenemos que estar siguiendo, porque pues todo lo que tenemos que hacer viene aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, y hay que saber, ay, se me fue. No, sí. Hay que saber obedecer, hay que saber pues, escuchar, más que nada estar en silencio, poder poner nuestras voces de la cabeza, que a veces tenemos muchas preocupaciones, muchas cosas que hay que hacer, corriendo de un lado a otro, y no estamos dejando a Dios entrar. Entonces, en lugar de ver lo negativo, vamos a ver, ok, bueno, si Dios me está poniendo en mi casa, en soledad, en aislamiento, como lo quieras ver, ¿qué puedo hacer? O sea, a lo mejor, o sea, piensa que Dios quiere hablar contigo. Te aisló para que le pusieras atención, porque estabas tan ocupado en todas estas cosas que estaban ocurriendo en tu vida que no lo escuchabas. Entonces, ya te quitó la distracción. Ahora, como adultos católicos cristianos que somos, es nuestra responsabilidad hacer el resto. O sea, Dios va y te encuentra en el camino, y ahora es tu trabajo encontrarlo también. Ahora, ¿cómo habla de lo que acabas de comentar? Una de las claves es mantener las lámparas encendidas, como lo hemos escuchado ya Sí. en uno de los textos bíblicos. Sí. Cómo y en especial en el de Mateo 25, del 1 en adelante, donde nos habla acerca de las novias vírgenes que se acercaron pues iban a ir a la boda y estaban esperando al novio, y cómo al estar esperando, las precavidas siempre llenaron y Se fueron preparadas. se fueron preparadas con todo el aceite posible, porque no sabían a qué horas iba a llegar Sí. el novio. Y las que no eran precavidas, las distraídas por lo que sea, pues se les acabó el aceite. Y fueron y le pidieron aceite a las que lo tenían de más. Pero ¿qué dijeron ellas? Es que si te doy, no voy a Ni tú alcanzar ni yo. ándale, ni tú ni yo. Entonces decidieron decirles, bueno, pues ve y compra donde haya. Ujú. En el transcurso de que fueron a comprar, llegó el novio y dijo, vengan, pasen, que bienvenidas. Y las pasó, cerró la puerta. ¿Y qué pasó cuando llegaron las que no eran tan precavidas? Pues Pues ya no. ya no estaba. Y cuando tocaron y aclamaron, ¿qué dijo el novio? Váyanse de aquí, no las conozco. Ujú. Entonces, estaba pensando yo, de acuerdo a lo que estuvimos hablando ahorita, cómo, ¿qué haría yo si verdaderamente, y esto es personalmente, cada persona que nos escucha, hacer un análisis? ¿Qué pasaría si cada persona mantenemos esa lámpara encendida en nuestra casa y comenzamos a rezar, comenzamos a ayunar, comenzamos verdaderamente a tener una conversión, a ver qué hemos hecho mal a través del tiempo y enmendarnos y pedirle a Dios protección especial por mi familia empezando, por mi familia, y decirle, Señor, llegue lo que llegue, protege a mi familia, pero con ese verdadero arrepentimiento y esa verdadera oración y aclamación hacia Él. ¿Y qué pasaría si todo el mundo se está contagiando y mi vecino de al lado se contagia y se contagian sus hijos también? Y yo me doy cuenta de que antes de que se contagiara, él pasaba tomando, pasaba valiéndole todo y dejando a Dios a un lado. ¿Y qué pasaría si de repente se contagia y me tocara la puerta y me dijera, déjame pasar? O sea, se pone difícil la situación. Sí. Pero yo pensaría como no qué haría, no haría ni pensaría, ¿cómo le haría Jesús en este caso? Porque Él es Dios, yo no lo soy. Pero sí puedo pensar cómo pensaría Jesús. Pues ya no lo está diciendo. Él es el novio. Hay que mantenernos despiertos Sí. para después no andar tocando puertas. Obvio que yo no voy a abrir la puerta. Y o sea, se ve muy egoísta. Se ve muy egoísta de mi parte. Pero aquí no lo está diciendo. O viceversa. Que esa persona ayune y haga todo por su casa, por su familia. Y yo llegue y le toque la puerta. No me la va a abrir.
Y si me la abren, nos vamos a morir ambos. Pero ¿qué hicieron las novias precavidas? Le dijeron, lo siento mucho, ni tú ni yo. Sí. Así que, pues, anda y compra. Sí. O sea, encárgate Entonces, de ti. ya nos está diciendo el Señor, Sí. mantengan las lámparas encendidas. Por eso ayer en San Lucas, hubo una vigilia que era, cada hora iban grupitos de 10 personas para que no se hiciera así como obedeciendo al arzobispo. Claro, sí. Y durante esa época no era, o sea, iba a haber una misa para pedir porque se acabe esto del coronavirus. Pero específicamente la vigilia se trataba de mantener la lámpara encendida, de estar esperando lo que venga, Claro. pero con el Señor. Y invitar a todos a que hagan eso, tener la lámpara encendida. Y qué bonito verlo de esa manera. Sí. Estar siempre al pendiente, porque se trata de no nada más estarlo haciendo porque esto está pasando, sino Exacto. simplemente, o sea, hacerlo Siempre. rutinario, hacerlo, o sea, parte de tu vida más bien, no rutinario, sino parte de tu vida, estarlo viviendo cada momento, tu relación con Dios. O sea, porque siento que la iglesia nos viene previniendo desde hace mucho la venida de Dios. O sea, en todas las lecturas dominicales, las diarias, es un recordatorio de que viene Dios. Y más que nada en esta que estamos leyendo de Mateo 25, dice, o sea, estén despiertos, no saben ni el día ni la hora, no sabemos cuándo. Entonces, ¿para qué esperarnos en el último momento y ser esas novias que Dios nos diga, no te conozco? Yo lo sentí personal cuando la leí, dije yo, imagínate que Dios me dijera, no, yo no te conozco. Ay, no, qué canijo. Pero ¿cómo si es Dios? Pero sí, ¿Cómo Dios te va a sí. decir eso? Ajá. Que cómo que hay que, ¿Cómo? que, hay que ¿Por qué? ver ¿Por por el qué? prójimo y todo. Ajá. Y cómo Dios te va... Pero nos está desde el principio. Sí. Ey, mantengan. Sí. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Y cómo en Apocalipsis, cómo nos habla del final de los tiempos. Sí. Cómo que cualquier rato puede ser. No sabemos. ¿Cuántas cosas hay en Apocalipsis que nos dice que van a ser los últimos días? Sí. Pues a lo mejor ya los estamos viviendo. Nada más que Dios es tan misericordioso que de una catástrofe a otra nos la alarga lo más que podamos, que podamos para que entiendamos que ya es la hora, que nos prendamos esa lámpara. Viene esto y ya lo estamos viviendo, el Apocalipsis. Ya estamos en los Tantas últimos cosas. días. Tenemos mucho en los últimos días, pero Señor es tan misericordioso que nos quiere a todos que se extiende un poquito más diciendo, entiendan, va a pasar esta catástrofe, va a venir otra, no sabemos si a los 6 meses, no sabemos si a los 2 años, Sí. pero otra vez, ¿cómo nos va a agarrar? Y si esta que viene después de esta que estamos ahorita es la última, ¿no entendimos con todo lo que ha pasado a través de la historia? Entonces es tiempo en esta cuaresma y no es coincidencia. No. El texto bíblico también que acabamos de leer dice que Jonás les dijo por 40 días tienen que hacer ese ayuno y esa oración Sí. y arrepentirse. O sea, esos 40 que aparecen en la Biblia es algo simbólico para que entiendamos que sí. es un tiempo de decir fuera lo que ya no sirve y comenzar con Dios. Y el ejemplo Dios mismo nos lo pone. Él fue atribulado en el desierto, fue atacado. Se encontró cara a cara con el maligno. Nosotros cada día nos lo encontramos en cualquier circunstancia de la vida. Esta cuaresma es ese tiempo de ya definitivamente prender la lámpara y seguir continuando con el Señor. Entonces, qué mejor día que hoy. Empezar hoy con esa vigilia en nuestras vidas. Esa lámpara encendida y estar preparados con el aceite, que no se acabe, que no se acaben las ganas, que no se acabe la motivación, que no se acabe la relación con Dios. Que no se fríe el asunto, más bien, ¿no? Y pues, antes de terminar el programa, que no se nos vaya a olvidar, porque a veces se nos olvida y es muy importante, decir de que, pues, de repente sí, nos duele mucho, como acabas de decir, el hecho que no haya misa. El hecho de que, es de humanos, ¿verdad? Que uno se asuste, de que uno, vea a nuestros hijos, La vea reacción. la reacción de uno ante tantas cosas que están pasando y que aquí todavía no llegan a mi casa, vamos a suponer. Y decir, bueno, y si llega, se entiende y es de humanos. Pero al mismo tiempo si estamos con Dios, hay que entrarle de lleno, confiar en Él, poner esa confianza y continuar con Él. Ahora,
Nuestros hermanos en los antepasados y los que ahorita en otros países están siendo perseguidos, verdaderamente va a haber lugares ahorita que ya no hay misa. Que es más, ya ni sacerdotes hay. Ya no. Pero prevalecen los laicos cristianos, que son minoría y que no tardan en matarlos. Por Cristo nuestro Señor, por cargar la cruz. Entonces, esas personas, ¿qué los hace prevalecer? Aún que ya no tienen la Eucaristía, aún que ya no tienen a los sacerdotes, aún que ya no tienen las misas. ¿Qué los hace de pie estar? Y yo pienso que el valorar cuando tuvieron la misa, el valorar cuando tuvieron la Eucaristía, todavía tienen ese cuerpo vivo en su ser. Todavía tienen la gracia de la última vez que recibieron la Eucaristía, de la última misa que fueron. Y el ejemplo de fe, San Pablo. Eso vamos a compartir a San Pablo para que se quede en nuestros corazones, para que Dios nos permita que no haya temor, que no haya miedo, y que nosotros podamos continuar con fe y fuerzas para adelante, sabiendo que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Amén. Vamos a compartir contigo, hermano que nos escuchas, hermana que nos escuchas, este texto bíblico que viene de Romanos 8, del versículo 1 en adelante. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no podía ser la ley. Por cuanto la carne era débil, no le respondía. Dios entonces quiso de su propio Hijo llevar esa carne pecadora, lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne van a lo que es la carne, y los que viven según el Espíritu van a cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que hacían la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no somete a la ley. La carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es la vida por haber sido santificado, y el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos está en ustedes. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu. Bueno, con este texto bíblico nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Mandamos por ahí saludos a todos los que nos escuchan a través de Facebook Live, los que nos están también sintonizando a través de la radio. Esperemos que nos puedan sintonizar la próxima semana, Dios mediante, y cualquier comentario, cualquier punto de vista, háganoslo llegar a través de nuestras plataformas, ya sea Facebook Live o nuestro número en cabina.
Muchas gracias por acompañarnos. Disfruten su fin de semana y a orar. Así es, y recordar nuevamente antes de despedirnos de que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Nadie. Ni todas estas cosas que están pasando ahorita de tribulaciones, ni lo que está por venir, ni nada. Aunque ahorita, ¿verdad? 3 o 4 misas, primeramente Dios, que nos quiten un mes que no haya misa. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que ha puesto en nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a darle gracias a Dios por eso. Vamos a orar y vamos a invitar a nuestros hermanos a que pues entren en oración, unos por otros, comenzando por nuestra familia. Esperamos que este programa sea de tu agrado y pues muchas gracias. Bye. Se cuida. Hoy es tiempo de buscar la voz de